Hey amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenas mañanas. Bienvenidos a Charla Nocturna, donde las charlas son más picantes y las noches más interesantes. Hoy nos encontramos con un nuevo capítulo llamado Hijos de la Patria. Ustedes dirán, ¿nosotros somos como tan importantes o tenemos como esa tendencia? No, estamos aquí subiendo este podcast porque queremos alimentarnos de lo que realmente es tendencia. Y obviamente tenemos nuestras teorías, no solamente vamos a llegar aquí a tirar pura puya, sino que simplemente vamos a dar nuestras teorías como colombianos patrios que somos. Así que hoy nos encontramos con nuestro compañero Santiago Holguín, que resucitó el tercer día, ¿sí? Nuestra compañera diva y hermosa, que siempre nos cuenta sus anécdotas, Camila Rodríguez, y nuestro señor maestro y contador de historias de terror en TikTok, Brian López. Bueno, hoy estamos muy contentos, primero que todo porque estamos dándole la continuación de que el podcast pasado, Ser Mujer en el siglo XXI, ha sido muy aceptado, ya que hoy en Colombia es la marcha de las personas de la comunidad LGTBI y en TikTok ha recibido una gran respuesta y una gran admiración de las personas de la LGTBI. Así que pues muchas gracias. Y nada, en Instagram nos han escrito mucho ustedes y nos han dicho que les parece muy bien los temas que estamos subiendo y que por favor que le digan al señor Holguín que aparezca más y que no se desaparezca. No sabemos quién sea esa persona, pero pues ya lo ven muy perdido. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a arrancar con esto. Bueno, vamos a hablar sobre hijos de la patria, pero vamos a hablar sobre dos casos. Van a haber más casos, pero lo más picante es ahora lo que está sucediendo ahora con el gobierno, de lo del caso de Benedetti y la empleada, la niñera de esta chica que trabaja con Petro. Y obviamente pues con los niños que aparecieron después de haber estado tanto tiempo, 40 días en la selva de Colombia. Entonces, nada, quisiera empezar este gran, digamos, debate o podcast o teorías con mi compañero Holguín. ¿Qué quieres empezar? ¿Con qué quieres dar comienzo a este podcast? Buenas, ¿cómo están? Hay muchas historias, muchas teorías, como decía ahorita nuestro compañero Juan Diego, sobre lo que está pasando hoy en día en nuestro país, Colombia. Y pues yo estuve por ahí viendo, investigando, de pronto como algunos, hace poco, sobre los niños desaparecidos allá en el Caquetá. Y estuve leyendo mucho, como muchos artículos y viendo como algunos videos sobre esto y como lo más actualizado, por decirlo así. Estoy hablando de que 5 o 6 días, máximo una semana, de lo que ha pasado con este caso. Y la verdad que a la hora que yo lo estaba como leyendo y escuchando con los videos, me deja como, digamos así, impactado porque yo leía, porque yo lo había visto primero en las noticias, hace pues ya hace rato. Pero cuando lo puse detenidamente a leer y a investigar, yo decía, uy, ¿cómo así? Y empecé como a meterme en la historia de estos niños y cómo fueron que sobrevivieron casi los 40 días, con todo lo que pasó, supuestamente que se había estrellado la avioneta, pues lastimosamente habían unas personas pues mayores de edad que habían pues muerto, y entre ellos la mamá de estos niños, y ellos habían quedado sanos y salvos, ¿sí? De pronto con algunas, ¿cómo se diría? Con algunas, mm, bueno, con algunas, no sé cómo decirlo, eh, lesiones, por decirlo así, y ya con el pasar de los días, pues la deshidratación que tuvieron, pero pues aún así me sorprende porque de verdad que tantos casos que se han visto de personas que desaparecen y no vuelven, no lo vuelven a ver sus familias, lastimosamente, y estos niños, gracias a Dios, y pues también la búsqueda que tuvieron parte de los indígenas, los militares, el perro Wilson, que no voy a tocar muy a fondo ahora, de pronto si alguno de mis compañeros lo quieren tocar también, que también ayudó a eso, que estuvo varios días con estos niños y ya pues después de tantos días pudieron aparecer, pero sí me dejó como muy intrigado, de verdad. Entonces es una historia como que deja al país en conmoción de lo que pueda pasar. Gracias a Dios pues ya los niños aparecieron, el perro Wilson todavía no, y yo creo que todo el mundo queda con esa expectativa de lo que pueda pasar, pero de verdad que es una historia
a muchos nos deja como con esa conclusión de que, hablándolo en general, de que hoy en día uno no sabe, pues, o mejor dicho, perdón, que uno hoy en día no sabe qué puede pasar con nuestras vidas. Señor presidente, una pregunta. Por favor, explíquenos qué está pasando con esta subida tan berraca de la gasolina. O sea, usted sugirió que tratáramos en lo más mínimo de ver los que trabajan con Didi, los que trabajan con todo ese tipo de cosas. ¿Cómo hacemos? Primero que todo, gracias por la pregunta. Quisiera empezar con dos cosas. Quisiera dejar dos cosas claras. No me pregunten dos cosas. La primera, no me pregunten dónde está la espada de Bolívar, porque yo no sé dónde está la espada de Bolívar. Y la primera y la segunda es que, bueno, estamos en una economía muy triste. Estamos pasando por una situación, por lo menos estamos teniendo uh, un problema muy grande. Entonces, yo diría que nosotros estamos haciendo es una implantación. Si no sabes qué es implantación, entonces no te dediques a subir podcast, porque una implantación te quiere referir a todos ustedes. Bueno, ahora que tenemos esa pequeña intervención de nuestro querido presidente, vamos a empezar, obviamente, con, bueno, muy buena pregunta la de Cami. Cualquiera intelectual estaría pensando qué responder. Pero bueno, hoy tendremos la gran intervención de dos personas también más, del señor Juan Carlos Oviedo, el exministro del DANE, es que el GANE, y nuestro querido postulado presidente Rodolfo Hernández. Entonces, bueno, vamos a tener una pequeña picardía, unas pequeñas indirectas de las teorías reales que están pasando en Colombia. Holguín tocó primero el tema de los niños que se desaparecieron en el Casanare, y pues bueno, vienen muchas teorías, pero pues le doy el paso a mi compañero Brian para que dé su introducción a este nuevo podcast, Hijos de la Patria. Bueno, chicos, buenas. Bueno, yo parto, eh, bueno, los vamos a dar una evolución, o vamos a devolvernos en el tiempo exactamente al siglo XX, donde pasó una de las anécdotas más revolucionarias, por decirlo así, lo que fue el 9 de abril de 1948. Ambos no lo conocen por la fecha, pero sabrán que es el Bogotazo, ¿sí? El Bogotazo fue el día en el que acabaron con la vida de Jorge Eliezer Gaitán, el postulado presidente de izquierda de ese entonces. Bueno, según teorías y demás cuentan que pues, en ese día exactamente Jorge Eliezer, el doctor Jorge Eliezer Gaitán se había salido de sus oficinas, eh, no se sabe el destino para, supongo que para la casa, y Rodas, como se le conoce al que lo asesinó, le propinó dos disparos, los cuales pues él iba caminando, logró ver que iba con el arma, logró ver que sacó el arma, a lo que vio el arma se dio media vuelta y le propinó los dos disparos que forenses en su análisis lograron detectar que hubo, más un tercero que se dice que fue el golpe de gracia. Eh, Dado esto, fue el detonante para que pues, se llevara a cabo un disturbio que duró aproximadamente 3 días, acabando no solamente con la vida del doctor Jorge Eliezer Gaitán, sino con su asesino, dado que pues metros más adelante fue atrapado, dado que se metió a una droguería, del cual fue sacado por la turba enfurecida y pues terminaron linchándolo. Pues ya, ya pues le preguntaron que cuál había sido el motivo y dijo que por cosas grandes que se avecinaban, él no podía decir el por qué. Eh, bueno, el dato curioso es que la gente
La gente pensaba que el ejército, pues habían llamado a las Fuerzas Armadas y todo eso, que el ejército iba a estar de parte de ellos. Llegaron en un total de 5 tanques y la gente le abrió paso para que siguiera el camino, digamos, teniendo como un respiro de que los estaban apoyando, de que el gobierno los estaba escuchando, ¿sí? Dado que habían perdido, por decirlo así, lo que era el vocero del pueblo, como pues se le podría también decir que determinaban así al doctor Jorge Eliezer Gaitán. Estos pues siguieron su paso cuando ya estaban al frente de toda la multitud, dieron media vuelta apuntando los cañones hacia ellos, asesinando a un aproximado de 300 personas. ¿Sí? Entonces la gente se metió a las ferreterías a sacar suministros para poder hacer frente tanto a la policía como ejército de ese entonces. Datos curiosos adicionales es que la esposa de Jorge Eliezer Gaitán, en forma de revolución, por decirlo así, sacó de la morgue o del cementerio, esta parte no la tengo muy clara, el cuerpo del doctor Jorge Eliezer Gaitán y lo sepultó en su casa con la fecha de 1948, pero al lado de la fecha de fallecimiento le colocó infinito. Dato curioso adicional, el billete de 1.000 pesos que todavía circula, para quienes no lo sepan, el doctor Jorge Eliezer Gaitán es el que está en la portada de ese billete, con su frase más icónica que dice: yo soy el pueblo y el pueblo es mayor a sus dirigentes. Es una frase que la verdad tiene mucho sentido si la gente en Colombia pues le prestara un poco más de atención y supiera el poder que como pueblo tiene sobre el gobierno. Pero al gobierno nosotros lo miramos como si fueran dioses, cuando en realidad nosotros somos sus jefes, por decirlo así. Nosotros somos quienes ponemos a esa gente allá arriba. Pero hace mucho tiempo, desde estos inicios de la historia, todo ha sido al revés. Nosotros técnicamente es como si tuviéramos que rendirle pleitesía a ellos. Bueno, eso fue como el caso de lo que tengo que decir referente a esta anécdota de la historia de Colombia. Voy a tirar lo que tengo aquí para la mierda. Porque la verdad, esa me gustó mucho. No me sabía lo de la esposa, la verdad. Yo llegué con la historia hasta cierto punto, no sabía eso. Interesante. Yo les voy a leer varias cositas de lo que sucedieron, lo que ha venido todavía sucediendo. Ay, marica, de 30 años de historia que tenemos. Perdón que me cae el aro. Conmigo siempre van a tener ladito donde van a reír, nada que hacer. Primero que Vean. todo, respeta, por favor, respeta, caramba. Vean, pongan cuidado. En 1997 se perpetuó la masacre en el corregimiento de Laro, Antioquia. Un grupo de 200 paramilitares torturaron y asesinaron a 15 personas. Eso quiere decir que también violaron mujeres. Desplazaron a más de 1.400, robaron 1 millar de reses y quemaron todo el lugar. Lo interesante es que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó al Estado en el 2006, imagínense cuánto se demoraron, por la participación y omisión en la masacre. Hay un exgobernador que todos conocemos y amamos con todo el corazón porque tiene detrás suyo y en su espalda 1.500 de falsos positivos, pero como no podemos decir quién es, ya saben, ¿no? Y el que no sepa, pues lo averigua. De Antioquia. Supuestamente involucrado, porque pues como nada es seguro, hay que decirlo, bueno. No ha recibido, bueno, han pasado 19 años y el corregimiento no ha recibido ayuda alguna de parte del gobierno para la reconstrucción de eso. Fuente, hey David, pero ¿a ustedes no les parece triste eso? O sea, ¿cuántos años más tienen que pasar, tiene que suceder para que haya una reconstrucción? Y tras de eso, la persona que inició todo esto está muy libre, en su finquita, ahí pasándola sabroso cuando los demás están tratando de sobrevivir a todo el daño que hizo.
Y esas personas las desaparecieron, no pasó nada ahí, y todavía las sufren, todavía las lloran. O sea, eso es algo que me gustaría leer en los comentarios que nos comentaran, que nos contaran si tienen alguna historia familiar. Y como siempre, yo tengo una historia. Es más como una historia local que sucedió en Cali cuando yo estaba estudiando. Es una historia que hasta el son de hoy sucedió por barrios cercanos al mío. Hasta el son de hoy todavía no encontraron a los culpables, fueron 5 y todavía no pasa nada, como cosa rara la policía, el gobierno del estado no le interesa. Y les cuento que en ese tiempo no era tan famoso el utilizar las redes sociales, el voy a contar mi historia, es la única manera de que la gente me escuche, no, todavía no pasaba eso, por así decirlo. Lo que sucedió fue que en el colegio en el que yo estudiaba había una chica muy linda. Físicamente la tipa era divina, hagan de cuenta así como yo, hermosa, no, divina. Entonces, ¿qué tenía ella? Ella salía mucho en la noche, normal, a festejar con sus amigos. Ella éramos contemporáneos, tendría por ahí sus 13, 14 años, sí mucho. Entonces, ella siempre pasaba por un parque donde habían unos manes que la molestaban y ella nunca les prestaba atención. Entonces, un día, uno de esos manes les hizo una amenaza de que si no le seguía prestando atención, le iban a matar. Ella, ay no, o sea, no les puse atención, nada pasó aquí, XX. Hasta que un día, Camila, sigo pensando, que la amiguita tuvo algo que ver. Ese día la muchacha no iba a salir, según contó la mamá, ella no pensaba salir de su casa, pero la amiguita le dijo, ay, vamos, a bobadas, caminar, no sé qué. La muchacha ya estaba en su pijama, en su asunto, acostadita. Y ella como que, bueno, hágale, vamos. Y entonces fueron, la amiga dijo como que, ay, ya vengo, voy a comprar una cosa. Entre los 5 la cogieron, hicieron y deshicieron con ella. La cortaron en pedacitos. Fue tan aterrador que ellos mismos le tomaron fotos, yo las vi, y se las mandaron a los familiares. Y las publicaron en un grupo que en ese tiempo era el grupo El Valladito, El Vallado, una cosa así, donde decían, esto les pasa por lucidas, por picadas, una cosa por el estilo. Y la que no nos copia así va a quedar. Eso fue el boom de ese momento, eso por allá siendo 2014, 2013, una cosa así. Sí, entonces fue muy fuerte, porque la mamá al recibir eso, no puede ser, es mi hija. O sea, la cortaron, la picaron, y le mandaron esas fotos a sus familiares, y luego la rotaron por todas bueno, en ese tiempo el Facebook, ahí lo que había en ese tiempo. O sea, eso fue horrible y a mí me parece muy triste y quería contar ese caso porque cómo es posible que ya han pasado ¿qué? Más de 10 años, más o menos, y aún no pasa nada. O sea, ¿por qué? ¿Sí me entienden? Otro tema que les quiero contar es lo que pasó con los 5 pelados de aquí, de Llano Verde, que es un tema que todavía no han resuelto. ¿Eso fue antes o después de la pandemia? Como antes, más o menos, ¿cierto? Fue antes de la pandemia. También apareció una mano ahí. Yo vivo re cerca de Llano Verde, marica. O sea, en ese tiempo todo el mundo tenía miedo de salir para allá la chimba. Pero si me entienden, eso fue un caso muy triste. Y es verdad lo que, si ustedes quieren escuchar una canción chévere, en donde básicamente les relatan el caso, buscan la canción de ¿Quién los mató? Es una canción buenísima. Ahí también la canta Junior J, que también lo mataron. Sí, o sea, ahí, exacto. O sea, eso es horrible, es muy triste. O sea, mataron a los 5, luego que sacaron un balde y que apareció un cuerpo ahí, por Dios. Y si una de las madres, no hubiera alzado la voz, que ya en ese tiempo todos ya estábamos con lo de las redes sociales, utilizando más, subiendo no pasa nada. Y al fin y al cabo, no ha pasado nada. Y es muy triste, es demasiado triste porque los madres todavía están como que le dicen, bueno, les voy a un dato curioso, esos pelados pónganle 12, 13 años, si mucho, 15, eran niños y todavía no pasa nada. O sea, yo les quería contar más historias locales. Yo sé que han habido acontecimientos demasiado boom,
Sí, pero yo quería que se den cuenta que, o sea, los que somos como de barrios populares, a veces también sufrimos un poquito más este tipo de cosas, más que los que tienen, más de los que son como estrato 5 y cosas así por el estilo. O sea, somos más propensos a que nos maten, a que nos violen, a que nos desaparezcan y no pase nada. ¿Por qué? Porque no tenemos plata. Doy la palabra. Sí, hay muchos casos locales, tanto en nuestro país como en nuestra ciudad, y en muchas más, que se han visto cosas así. También la inseguridad en nuestra ciudad, sabemos que hay muchos que sufren sobre eso, personas que salen a trabajar y se enfrentan con casos de que llegan personas ya, sea parrillero hombre, sea parrillero ya mujer, cualquier cosa es permitida en nuestra ciudad y a veces es pasada la ley por alto o como hicimos a veces por la galleta. Entonces se ven casos de personas que ya roban, si no es una moto, ya roban en dos, tres y en más grupos, y eso se vuelve cada vez peor la situación. Ya uno no puede andar seguro, ya uno no puede hacer una diligencia a algún lugar porque ya tiene uno que estar con los seis sentidos activos, y eso ya es muy maluco en general, porque a pesar de que estamos en un país que es difícil, por la ley, por la justicia, que a veces no actúa de la mejor manera o no actúa a tiempo, o sí, como decía ahorita, lo pasan por la galleta en su mayoría de veces. No debería ser así, no debería ser como sentirse uno como si estuviera, quién sabe, de pronto en una selva, como en una cárcel, en un lugar donde uno ya no puede hacer nada. Sí, eso sí es muy triste realmente, y hoy en día se ven muchos más casos y se siguen viendo más casos. Y yo creo que ya a las personas les sorprende a veces. Dice, ah, no, esto ya pasa, y ya como la gente ya no hace nada, entonces otras personas sí lo hacen. Entonces ya la intolerancia, ya esa inseguridad de las personas hace que se genere más violencia. Que mira, por lo menos estamos hablando de que por lo menos el caso de los niños, eso fue como en posición o en liderazgo de un presidente de derecha, ¿sí? Entonces, obviamente, todos los acontecimientos que han pasado antes del 2022, donde Gustavo Petro quedó presidente, pues obviamente pues existen muchos archivos que están completamente vacíos o incompletos de muchos casos, de muchos homicidios, y ahora que lamentablemente ese tipo de gobierno que trajo tanta maldad, por lo menos los falsos positivos, como decía la compañera Camila, y todo lo que ha pasado con el tema es que, de todos los casos que han sucedido sobre Álvaro Popper, ¿sí? Entonces, a la posición son ellos, ¿sí? Entonces, lamentablemente ahora estamos con un gobierno que pensábamos que iba a ser muy diferente, pero que obviamente ellos mismos desde, yo le pongo que, un mes de presidencia, ya estaban lloviendo las estadísticas de que estaban gastando dinero por temas inusuales, que por una alfombra, que por un trapo, que por una almohada. Entonces, obviamente, ya esos casos que están sucediendo ahora, la oposición los tienen como si fueran los peores actos del mundo, sin saber que antes, cuando no eran la oposición, sino que eran los líderes de Colombia, habían casos, por lo menos, que ni siquiera se contaban, que a veces los familiares tenían que hacerlos públicos o tenían que recorrer toda Colombia para demostrar que sus hijos estaban secuestrados o que estaban muertos o que estaban desaparecidos. Entonces, ¿a qué punto queremos llegar? ¿Sí? Entonces, aquí nos damos cuenta que ni la derecha ni que la izquierda son ninguna de las salvaciones en Colombia, ¿sí? Tenemos a Gustavo Petro, nuestro presidente del país, y cuando tenemos a nadie más, ¿sí? O sea, no tenemos una constitución donde diga que por lo menos nuestro querido hijitos, por favor, tenga esa situación de comprometerse, ¿sí? El man anda libre, el man anda relajado, el man anda chévere, pero ¿y ahí qué pasa? ¿Sí? Entonces, eh, Referente a lo que hablaban de la seguridad aquí en Colombia, ya uno ni en la policía se puede confiar. En estos días salió una noticia de que una patrulla estaba extorsionando a una señora de una droguería, creo, y eso de berraco, al ser interceptado por el GOES, creo que fue, no tuvo de otra que tragarse 500.000 pesos. O sea, el hijo de madre no tenía de otra, ni siquiera de botarlo ni nada, no que de una, y lo tenían como que vomito, le dieron, abra la boca,
Claro, lo que es peor, ya estaba que vomitaba, pero, o sea, si nuestras propias fuerzas armadas están en contra de nosotros, ¿qué nos espera en cuestión de seguridad? ¿Sí? Yo les voy a leer varios casos y yo quiero que ustedes opinen así sabroso. Vean, en 1998 nacieron oficialmente los canales privados de televisión Caracol y RCN, que todo el mundo los ha visto y el que diga que no es un pajugo mentiroso o chinchero. Los canales pagaron por la licitación de 1.800 millones, perdón. Lo interesante para estar ahí. Lo interesante es que los dueños de los medios de comunicación son los grupos empresariales más grandes del país. Por un lado, el grupo empresarial Santo Domingo, con Paloren, que tiene presencia en sectores de agroindustria, industria, finanzas, comercio y entretenimiento. Por otro lado, la organización de Ardila Lule, que presencia sectores del deporte, automotriz, agroindustria, cervezas y entretenimiento. Y en 1999, una banda de sicarios asesinaron al periodista humorista Jaime Garzón en Bogotá. Él era una figura pública muy influyente debido a su cuestionamiento constante a la élite política. Lo asesinaron. Lo interesante es que los cuales participaron de los derechos de las instituciones estatales, altos mandos del ejército tenían nexos con el paramilitarismo y en 2000 se puede destacar de dos hechos. El primero, diálogos de la paz entre el gobierno y Pastrana, y los de las FARC desarrollados en San Vicente del Caguán, declarada zona de distensión interesante. ¿Sí o qué? Es que al final nunca se llegó a ningún acuerdo formal. En cambio, fue el periodo más duro de la guerra. La guerrilla se fortaleció militarmente como nunca antes en toda su historia. El segundo plan de Colombia, de acuerdo firmado por el gobierno colombiano y Estados Unidos para la rehabilitación social, económica, terminación del conflicto y la creación de estrategias antinarcóticos que vamos... ¡Ah! Mejor dicho. ¿Qué pasó? Perdón. Lo interesante es que se implementaron 7 bases militares estadounidenses en territorio colombiano. ¡Ay, esto es una recocha! Hubo nexos con el paramilitarismo y el 70% de los recursos destinados iban a la guerra. Fijan sorpresa. Además, dos metódicos de la radiación eran contraproducentes. Bueno, venga, yo les digo una cosa. Empecemos por lo de Jaime Garzón. Lo de Jaime Garzón siempre y hasta el son de hoy estipula que él estaba de los dos lados. Que él está de los dos lados y que por eso lo mataron. Por otro lado, dicen que él, pues sí, él cuestionaba mucho a la élite política. Entonces, claro, a alguien, un viejito por ahí, es X, que ya sabemos quién es, le molestó. Dijo, este man es muy cansón, parce, qué pereza cada rato imitándome. Borrémoslo del mapa, ¿cierto? Pregúntame si ya resolvieron ese caso. Fijamos sorpresa sobre la respuesta. No, exacto. Esto es una recocha. Lo que les acabo de leer, lo que el firma de acuerdo de Estados Unidos con Colombia para poder, básicamente, se lo resumo en mis palabras, bajarle a, digamos, a las sustancias psicoactivas, bueno, a las drogas. Básicamente para eso. Pregúntenme si también le hemos bajado a eso. Siempre que hablan de Colombia, son cositas que nos categorizan. Cocaína, Pablo Escobar. No más. O sea, aquí hay artistas, cantantes, actores y actrices, bailarines y demás. Pero siempre que hablan de Colombia, lo primero que se le viene a la mente por el exterior es Pablo Escobar. Es lo primero. Y cocaína. Entonces uno como que, desgraciadamente, nosotros, y hay gente de afuera. Yo tuve una compañera de colegio que ya tenía abuelos que eran alemanes, eran de Alemania. Y
que le daba miedo mandar creo que en ese entonces que era la nieta, sí, otra nieta que tenían por allá, les tenía miedo de enviarlas acá a Colombia porque según eso la iban a secuestrar, la iban a matar, porque, o sea, esa es como la imagen que desgraciadamente Colombia ha vendido a, afuera de este país y que técnicamente como que no se hace nada para cambiarlo, porque si uno se pone a ver las novelas que se transmiten aquí en Colombia, ¿de qué son? Que las muñecas de la mafia, que el cartel de los sapos, sí, o sea, novelas que no dan más que a resaltar y a confirmar lo que la gente piensa de afuera, las narconovelas, como se podría determinar. Pero bueno, Colombia es un país con unas ironías, pero bien tremendas. Comentar algo de que esta semana yo trabajé con turistas y cuando yo les preguntaba a ellos como que, ¿qué te llamó más la atención de venir a Colombia? Entonces la mayoría decían, la gente, la alegría, todo el día están de rumba, toda la noche, el trago, no sé qué. Entonces a mí me daba mucha risa, me parecía muy curioso que la mayoría de turistas se vienen por eso, porque siempre dicen, y más que todo, he visto que muchos se vienen para Cali, más que todo, por lo menos es que la gente es muy alegre, es que la recocha, es que no sé qué, es que todo el cómo hacen, ¿no? Todo el día bailan, beben día y noche, no sé qué. Y yo tipo, ustedes todo el día bailan y beben, pero uno, ese es su trabajo, por así decirlo, porque básicamente a mí me tocó hacer eso. O sea, y ellos como que a veces no son conscientes de ese tipo de cosas, de que uno gana por eso, por bailar con ellos, por el bartender que esté ahí, el mesero, la mesera, no sé qué, de hacer una buena cara, de tener una buena actitud, así uno esté cansado, mamado y llevado del putas. Sí me hago entender como que o sea, me da mucha risa porque a la mayoría de turistas que yo les preguntaba siempre era por lo mismo, es que Colombia es muy alegre, es que yo no sé qué, y siempre era lo mismo, y la mayoría siempre vienen de los dos mismos lados, Medellín, Cali, ¿no? Entonces les llamaba mucho la atención eso, y a mí la verdad sí me daba mucha risa porque yo decía, qué vida tan sabrosa fuera esa, güey. Pucha, pero no es así, o sea, para los turistas sí es así, pero para uno no. O sea, sí, nos caracterizamos que hay, que la gente es muy amable, que son muy alegres, que yo no sé qué, sí, pero no mantenemos día y noche de rumba. No tenemos la economía de ustedes, gordos. Para continuar con este podcast, tengo una inquietud para el señor presidente que está aquí en este set de grabación, que no aparece en video, pero pues sabemos que está aquí. ¿Por qué, cómo generar esta pregunta? ¿Por qué tal vez decirle al pueblo una cosa, pero luego desmentirla? Como en el caso de los niños desaparecidos, que aún estando ellos sin encontrarlos, escribió un mensaje por Twitter donde decía que ya los habían encontrado, pero no era así. O iniciando este año, cuando había empezado con LN, que había dicho que ya había parado el fuego, pero no era así. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Será que no hay buena comunicación con estas diferentes entidades o grupos? ¿Qué piensas? Estaba yo sentado en el Palacio de Bolívar, en el Palacio de Justicia de este país, con un tweet muy nostálgico, como siempre tirándole puya a nuestra querida oposición del país. Déjame decirte, querido amiguito, de gran expresión sexualmente alargada, nosotros lo que estábamos haciendo simplemente era recibir información de lo que está sucediendo actualmente del tema de los niños. Ahí la gente dice que yo no fui a buscarlos, yo fui a buscarlos y me perdí. Fui a hablar muchas constituciones, fui a Cuba a hablar sobre muchas situaciones, pero pues obviamente no te puedo responder esa pregunta porque es que no me siento completamente bien con tu pregunta. ¿Me estás atacando con alguna situación? O sea, ¿qué complejitud tienes tú con nosotros?
sea, nosotros, a ver, yo te pregunto otra vez, querido amiguito de la franquicia totalmente alargada, ¿qué es lo que me quieres preguntar? ¿Que realmente yo soy un mentiroso o que yo soy una persona que no sabe manejar Twitter? Pues no, no es como que sea muy largo, solamente quiero que lo recuerden porque el que no vio ese caso, mejor dicho, fue el caso de la señora de las arepas. Creo que fue en Bogotá. No. Sí, no. Fue en Villavicencio, como por Casanare, más o menos. Sí, más o menos por allá. Ah, cerquita, y no más. La cosa, la cosa fue que una señora súper trabajadora, todos los días sacando sus arepitas y todo el asunto. Una señora que, mejor dicho, y por lo que les voy a contar más adelante, por lo visto, era más que pudiente, influyente la hijuela. La cosa fue que básicamente un día le dio rabia que estuviera ahí, que ya no debería estar ahí, que no sé qué, comenzó a alegarle, bueno, ese video se hizo muy viral. Lo que hizo la señora fue básicamente en el negocio, cerca, cogió restos de, no sé si era su propio perro, que ese se los echó alrededor. Y claro, la señora de las arepas se enojó y gas, guacala, dañándole el negocio, viendo que ella no estaba haciendo nada malo más que trabajar honradamente. Lo que pasó, no sé si fueron días, semanas después, fue que básicamente la muchacha, o sea, en el video la señora la amenazó y luego lo que ella misma contó fue que sí, también la amenazó, le dijo que le iba a desaparecer, lo que después contó la muchacha que, les cuento que ya se fue, ¿no? La cosa fue que básicamente la muchacha, entre no sé cuántos hombres, no me acuerdo si fueron dos, no me acuerdo bien, ¿cómo se le dice eso? La cogieron con un palo, abusaron de ella, o sea, la volvieron miércoles. El mismo miércoles que la señora le tiró a su negocio, básicamente. O sea, eso fue horrible y fue este año, ¿no? Fue este año, sí, fue este año. Y fijamos sorpresa. No ha pasado nada. Lo único que hemos podido hacer es pues simplemente boletear a la tipa pudiente que no puede ver a la gente trabajadora honrada eh, trabajando. Similar con una señora que estaba vendiendo obleas. Sí, yo creo que vendía obleas. No me acuerdo qué ciudad era. La cosa fue que básicamente la señora lo que estaba haciendo es que estaba viendo las calles muy feas y que simplemente decidió arreglarlas. Y entonces, como siempre hay gente mamona, cansona, llevada del putas que le gusta ver las calles feas, alegó con ella, le dijo que ya no tenía por qué estar haciendo eso, que las calles no son de ella, que yo no sé qué. Entonces la señora le explicó muy amablemente. Yo iba a hablar más que todo de un momento que mantiene humildes a Colombia. Es que ustedes donde ven a Colombia ahí espléndida, independiente. Una vez prohibieron las empanadas. Fue el momento más trágico para aquellos consumidores de comida chatarra. Unos momentos oscuros para Colombia. La cosa fue que también amenazaron a la señora de las obleas. No, no me acuerdo, esto sí, investiguen ustedes. Una de las dos le tocó irse. No me acuerdo si fue a la que apalearon, que viene siendo la de las arepas, o a la de las obleas. Una de las dos, básicamente, ella contó todo lo que pasó, cómo la amenazaron, cómo le mandaban mensajes de texto, le decían lárguese HP, le vamos a matar a sus hijos. Lo más triste es que sí, le tocó dejar a sus hijos en este momento. Una de las dos, cosa que no tengo clara, está en Estados Unidos y desde allá fue que ella hizo un en vivo, subió un video y contó toda su historia porque gracias a Dios ya está a salvo y ya va a poder mandar por sus hijos. Pero es muy triste que, o sea, que hasta eso ya no podemos hacer, o sea, trabajar honradamente. Cualquiera de las dos está trabajando honradamente. Una vio, digamos, la calle fea y dijo, pues arreglémosla. Ella misma se metió la mano al bolsillo y dijo, vamos a arreglarla. Normal, ni siquiera le estaba pidiendo dinero a nadie. Ella solita estaba arreglando lo suyo, porque no le gustaba ver la calle fea y entonces la gente se alborotó y también era una señora. Y la señora, la muchacha de las arepas, no sé si era envidia de esa señora mal nacida, no le pareció, no le gustó y la mandó a paliar. Pues bueno, referente al tema,
soy muy desconocedor de la política y más de ese caso, o sea, lo que sé más que todo es por memes y saludos de Wilson, pero entre las teorías, pues sí, como dice Holguín, puede caber lo milagroso, pero también como que conspirativo, o sea, yo digo que también hubo como conspiración, tal vez en la selva donde cayeron ellos pudo haber algún tipo de, qué sé yo, tribu o fuerzas eh, en contra de las militares, podría ser cualquiera, no podría yo decir cuál, pero que digamos que los tuvo durante ese tiempo y como que decidieron liberarlos porque para que estén, si mal no estoy, fueron 40 días, creo que fue lo que estuvieron perdidos. Me parece que es mucho tiempo y eso eh, una persona no puede estar tanto tiempo por allá sin comer, o sea, todos eran niños. Ya creo que alguien que tuviera como experiencia un poquito, podría tal vez sobrevivir con algo, se las ingeniaría para medio sobrevivir y eso, pero esos niños, o sea, ¿qué los mantuvo vivos? O sea, todos eran técnicamente niños, solamente creo que fue una niña que era como una grandecita, pero de igual manera no pasaba de ser una niña. Entonces, para mí, o sea, alguien los estuvo ayudando allá adentro, pues si ellos no han hablado, tal vez sea por miedo o porque pues mientras superan este trauma de la pérdida tanto de familiares como su pérdida dentro de la selva, pero yo la verdad pienso que fue como algo de conspiración para que pues resultaran técnicamente sobrevivientes a esa cuestión. Lo del avión, pues sí, declarémoslo milagro, pero lo que les pasó dentro de la selva para que todos los que, pues todos ellos, el grupito, terminaran pues sobreviviendo, para mí es algo conspirativo. Yo siento que en parte fue algo planeado. No sé por qué, pero me da como esa sensación de que fue algo planeado. Ya, o sea, digamos, listo, está bien. No lo del avión, un accidente le puede pasar a cualquiera, bla, 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 bla. Pero sí, o sea, tanto tiempo ahí, cómo sobrevivieron, qué pasó, qué sucedió. Yo siento que en otros tiempos, donde, digamos, no hubieran medios de comunicación alternos, a no solamente estar viendo RCN Caracol, si no hubieran estos medios de comunicación, siento que no nos hubiéramos dado cuenta de la información completa y siento que en parte todos nosotros apoyamos bastante para que apareciera. Siento que eso también los hizo como hacer como el plan de búsqueda y todo el cuento y el asunto, porque sabían que toda la gente estábamos ahí como huyendo, ¿sí? Siento yo eso. Pero pues como siempre estamos aquí especulando. A contar una historia, obviamente vamos a abrir una carpeta de investigación, investigación juvenil. Vamos a hablar primero que todo de que por lo menos el papá de ellos, obviamente pues estaba siendo demandado porque supuestamente él la estaba abusando de la hija mayor y del que le sigue, porque no son sus hijos, ella es el padrastro, pero sus dos hijos son los dos últimos, ¿sí? Obviamente en ese caso, obviamente contaban de que el papá debía mucho dinero a la guerrilla y que obviamente pues todo esto fue como una alarma, ¿sí? Entonces lo que él hizo fue que sus hijos salieran de la selva. Lamentablemente pudo que haber sido un ataque para secuestrarlos o puede que realmente sea como cuentan de que la naturaleza siempre se tiene, si siempre se lleva algo, ¿sí? Entonces, obviamente hay mucha teoría en eso, pero por lo menos hay un video en TikTok, no sé si lo han llegado a escuchar, de un soldado que dijo que él afirma de que los niños sí estaban con la guerrilla, que a ellos los habían secuestrado. Además, él había contado que Wilson sí estuvo con ellos durante mucho tiempo, digamos que estuvo como unos 3 días con ellos. Obviamente, pues es obviamente oficial, ya los niños dijeron que sí, pero obviamente dijeron que probablemente hasta la niña de 14 años fue abusada por la guerrilla en ese transcurso de 40 días, porque obviamente era muy raro de que 40 días la ropa se daña por el sol, por la lluvia, se desintegra y como si ustedes se dieron cuenta, los niños tenían ropa aceptable, no limpia, pero aceptable para
para estar desaparecidos 40 días, ¿sí? Entonces, obviamente, esto también lo llaman como una venta de humo, con lo que sucedió con Gustavo Petro, de sus acusaciones, y sobre los relatos de Mancuso, de Benedetti, y sobre lo que pasó con el coronel, que se suicidó, pero obviamente él tenía también su momento en qué decir, entonces tal vez fue como una venta de humo. En mi posición yo digo que ya con todo lo que está pasando con Colombia, ya cualquier cosa puede ser real, ¿sí? Pero créanme que el milagrosamente para mí no existe. Yo siento que eso siempre hay algo debajo de la mesa que está como ocultando todo eso, ¿sí? Ya lo vimos con la izquierda, con la derecha, perdón, ahora podemos verlo con la izquierda, ¿sí? Entonces, pues, obviamente esperamos que por lo menos Wilson aparezca. Siendo sinceros, lamentablemente yo digo que ya ha pasado mucho tiempo, o sea, ya el perrito si está, ya estaría muy mal. Presidente, es un gustazo el tenerlo aquí, la verdad, agradecido con usted. No sé cómo hizo Juan Di, esos contactos que maneja él son una cosa, mejor dicho, quién sabe qué le haya tocado dar al pobre por adquirir esta entrevista con usted. Espero pues que no haya sido perjudicado de una manera traumática, pero, pero señor Petro, señor presidente, le quería hacer la pregunta. Cuando sucedió lo de la toma del Palacio de Justicia, ¿es cierto lo que dicen que usted estuvo ahí? ¿Podría por favor aclararme e iluminarme con su amplio conocimiento? Bueno, yo te pregunto a ti, querido compatriota, ¿tú te vistes Matarrife? No. No, la verdad, señor presidente, no, pero supe escuchar ahí uno que otro capítulo. Déjame decirte que Matarrife fue una serie pequeña en Colombia, donde contaban que yo había sido opresado, golpeado, amenazado, torturado, violado y de muchas situaciones para no poder demostrar de que yo era una víctima más en esa toma de palacio. Yo soy un sobreviviente de lo que sucedió en esas fechas. Matarrife lo hizo oficial. Si tú tienes algún problema conmigo, Gurrupleta, si quieres nos paramos afuera de este set y nos agarramos a traques si usted quiere, pero por favor, no me venga a mí a decir esas cosas, que yo por lo menos soy una víctima más de este país. Gracias. El que sigue. Gracias a usted, señor presidente. La verdad, pues sí tenía la duda. Pues yo también había escuchado de esa teoría de que pues usted sí había sido secuestrado, oprimido, forcejeado, mejor dicho, le habían hecho de todo menos cositas buenas. Ah, bueno, a menos que considere una de las tantas que le hayan podido haber hecho buenas. Pero sí, sí llegué a escuchar esa partecita de que usted había sido secuestrado y, bueno, violentado de varias formas mientras sucedía la situación de la toma del Palacio de Justicia. Como compatriota de este hermoso país, yo quería pues salir de esa duda y pues ver qué usted me podía regalar como evidencia o noticia de ese suceso. Bueno, espero que mis palabras pacíficas hayan ayudado para que hayas respuesto tus grandes inquietudes. Gracias, el que... Digo, me hizo cambiar de pensar. Es usted muy amable, señor presidente. No, y si usted Gracias me, por esas palabras pacíficas. si usted me sigue lamoneando más, obviamente, pues más se va a hacer más pacífico. Váyase, chao, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Me quieres una pregunta más? Gracias. Hombre, presidentadas. Así que nada, muchas gracias. Señor presidente, quisiera usted despedirse. Claro, con mucho gusto, como usted me diga. Gracias a las personas que escucharon este nuevo podcast. Espero que escuchen los siguientes. Muchas gracias y bueno, lo seguiré pensando en mi corazón y muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta aquí este nuevo capítulo de Charla Nocturna. Muchas gracias por una nueva intervención. Como pudieron ver, estamos subiendo de publicidad. Síganos en todas nuestras redes sociales y pues bueno, nos veremos en un próximo capítulo. Descansen en paz. Chao, chao.